e ir ajustando estos datos. Por último, la agencia de calificación Fitch alerta sobre los bancos centrales. Dice que el aumento de los tipos de interés y la caída de las valoraciones de los bonos han aumentado la probabilidad de pérdidas para los bancos centrales de los mercados desarrollados que se han involucrado en programas de compra de activos. ¿Les suena esos bancos centrales que estuvieron en esos programas de compra de activos? Pues ahora podrían estar en juego por este tema, ¿no? Esto puede afectar su capacidad para contribuir a los ingresos del gobierno y existe el riesgo de que en algunos casos los gobiernos puedan verse obligados a restaurar las posiciones de capital del Banco Central. ¿A qué quieren referirse con todo esto y qué tipo de análisis tenemos que hacer aquí? Bien, si nos vamos al balance, si miramos el año 2021, la Fed generó unos ingresos por intereses de 122.000 millones y en 2020 por 101.000 millones provenientes de los cupones recibidos por las compras de letras del Tesoro y de bonos. Por tanto, tenemos un banco central que en sus activos compra esos activos que generan cupones e intereses. Entonces, ahí están los ingresos del Banco Central. Por ejemplo, de la Fed en 2021, 122.000 millones de dólares. Así que muy rentable este Banco Central, que también tiene pues, sus operaciones y su balance. Bien, a medida que la Fed metía en su balance esos bonos, pues generaba esos intereses, pero también tiene unos costes, entonces tiene gastos que tiene que cubrir, tiene esos gastos sobre depósitos de entidades que realizan de forma temporal, lo que suele ser el mercado de repos en su mayor parte, ¿no? Entonces, este Banco Central paga intereses por estos últimos pasivos a una tasa de referencia. Si tú estás subiendo los tipos para luchar contra la inflación, esa tasa de referencia va aumentando. En este caso, si restamos los gastos que tuvo la Reserva Federal, fueron de 5.749 millones de dólares de intereses. Lo que hace que si le restas esto y también le quitas los gastos de salarios, de pues, todos los gastos operacionales, etc., llegas a un neto que fue de 108.000 millones de dólares. Por tanto, aquí ya tenemos el neto que ha realizado en 2021 la Reserva Federal, como vemos, muy rentable, 108.000 millones de dólares generados por esta actividad, lo que muestra que en épocas de tipos bajos, cuando los bancos centrales hacen esto, es una fuente de ingresos, porque ¿a quién va este dinero? ¿A quién va estos beneficios netos que se generan? Pues van al Tesoro directamente, van a esos gobiernos, ¿no? Entonces, en el caso del BCE, también en Europa, se reportaban 192 millones de euros en 2021. Bien, entonces, los bancos centrales han estado recibiendo intereses de estos activos que compraban, mientras que pagaban un interés de referencia muy bajo, y les hacía embolsarse en neto unas grandes cantidades de dinero. Como pueden ver, esta tabla que comparte la propia Fed es toda esa cantidad de dinero que han remitido al Tesoro por ganancias de los periodos anteriores. Entonces, como pueden ver, desde 2012 generando ganancias para el Tesoro y con récords en 2021 por, obviamente, esa época de tipos bajos ya por los efectos de la pandemia, ¿no? Por esa decisión que hubo tras la pandemia. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice Fitch y por qué alertan las agencias de calificación sobre los bancos centrales? Porque esto es un modelo que se repite en los demás bancos centrales también, no solo en uno. Entonces, ¿por qué alertan estas agencias? Bien, porque si ahora el tipo de interés de referencia que está aumentando la Reserva Federal, porque necesita subir los intereses para frenar la inflación, necesita aplicar esas cantidades de intereses tan altos para ir frenando esa inflación tan alta, lo que hace es que sus gastos por intereses vayan aumentando, sus gastos financieros van aumentando. Entonces, su apartado de gastos aumenta. Pero los ingresos tiene truco, porque los ingresos ellos tienen unos activos que no cambian de cupón o letras del Tesoro que no cambian su cupón, sobre todo si todavía no han vencido y son antiguos y les siguen dando el mismo cupón. Por tanto, los ingresos se pueden mantener y solo cambian una vez estos bonos venzan y se renuevan por un nuevo cupón. Entonces, mientras eso no ocurra, los ingresos siguen siendo los mismos, pero tus gastos van aumentando, lo que hace que tu beneficio se contraiga y puedas tener hasta pérdidas potenciales. Entonces, como podemos ver, si miramos el balance de la Reserva Federal, ahí tienen puesto las diferentes duraciones de los activos que tienen y dónde se sitúan la mayor parte. Y como vemos, la mayor parte de sus duraciones son superiores a 1 año a 5 años. Incluso tienes una gran cantidad entre 5 y 10 años y más de 10 años. Entonces, eso supone que esos bonos todavía no te han vencido y te siguen pagando el mismo cupón que te pagaban en 2021 o antes. Entonces, hasta que eso no venza, no puedes renovar ese cupón a uno más alto, porque no hay efecto aunque haya subido los tipos de interés en esos cupones. Entonces, tus gastos aumentan
pero tus beneficios, tus ingresos, pues pueden ser los mismos o incluso reduciéndose. Entonces, la pregunta aquí es que si esto sigue generándose y siguen los bancos centrales presionando con esas subidas de tipos, esto puede trasladarse, como dice Fitch, esto puede trasladarse en unas pérdidas tanto para el Tesoro como para los gobiernos por parte de estos bancos centrales, que han sido muy rentables en los últimos años en una década de tipos bajos y que han sido muy rentables porque han sido unos bancos que son privados y que otorgan muy buenos beneficios, y ahora esto podría revertirse. Y eso es a lo que se refería Fitch Ratings con su último análisis, con su última publicación de los riesgos de si siguen subiendo los bancos centrales estos tipos de interés. Bien, les quiero mostrar que la clave al final del día, ya pasando a otro tema, la clave al final del día son los tipos reales. Yo aquí siempre he sido muy proactivo de mostrarles los tipos reales. Creo que es lo que está derivando el comportamiento este año. Tenemos una Fed que sigue presionando con altos tipos de intereses. Tenemos unos tipos reales al alza, por tanto. ¿Por qué? Porque la Fed sube los tipos nominales, pero si le restas la expectativa de inflación, también va bajando, porque si resulta que tienes una subida de tipos muy alta, pues la gente espera menores expectativas de inflación futuras, lo que hace que también se reduzca y los tipos reales, que son tipos nominales menos expectativa de inflación, se disparen. Y aquí tenemos el gráfico de los tipos reales a 5 años disparándose. Pregunta Sitcoiner, muy buenas tardes a ti también. ¿Cuántas posibilidades ves de que se caiga Credit Suisse? Bueno, yo creo que se ha sobrecalentado el tema hablando de más, ¿no? Al final, el apalancamiento que tienen los bancos ahora no es el mismo que había en 2008. Sí que es verdad que están más regulados. Y bueno, al final era un tema de CDS bajo un tema concreto de deuda. La deuda no sé si a 5 años o algo así. Entonces, bueno, iremos viendo cómo evoluciona, pero por ahora creo que más bien ha sido una noticia que es mala, es un riesgo que hay que considerar, pero creo que se ha hablado de más en este sentido en diferentes medios y en diferentes análisis. Entonces, creo que se ha hablado de más y que todavía es pronto para hablar de potencial quiebra. Iremos viendo, obviamente, cómo evoluciona y si los datos empeoran, pero hay que ir viendo. Dicho esto, si los tipos reales a 5 años se han disparado, ¿cuál es el potencial efecto de esto? Bueno, ya lo estamos viendo. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? Si invertimos los tipos reales, por tanto, si bajan es que están subiendo, que es la línea azul, fíjense el SP500 cómo sigue a los tipos reales. No los sigue, sino que los sigue a la inversa. Entonces, a medida que estos tipos reales suben, el SP baja, porque aquí lo tenemos invertido, los tipos reales en azul. Entonces, el SP baja y los activos de riesgo bajan, y no solo el SP baja, sino que también el oro baja, los metales bajan y también el dólar sube. Ya lo explicaremos más en detalle lo del dólar. ¿Qué ocurre con esto? Ahora mismo, el tipo de interés real más o menos del 5 años se sitúa en unos 62%, más o menos. Fíjense la variación que ha habido de la última década que venimos. Estamos por encima de los números que hemos visto en la última década. Y fíjense la rapidez de la subida, que eso es lo importante. Porque a más rapidez tenga esa subida, más impacto está teniendo sobre estos activos de riesgo, sobre estos metales, sobre este dólar, etc. Aquí tenemos el cambio que comparte RIA Simple Advisors, comparte el cambio a 9 meses. ¿Cómo ha variado 9 meses ese cambio de los tipos reales? Fíjense que el cambio ha sido muy brusco. El cambio tan brusco no se veía desde el 2008. Entonces, este cambio brusco obviamente va a tener sus efectos. Los efectos ya lo estamos viendo en los activos de riesgo. Como les he dicho, si los tipos reales siguen al alza, en este caso están invertidos ahora, fíjense que a medida que van hacia abajo van subiendo, 1,50 a 2, por tanto está invertido la línea azul, y lo que no está invertido, ojalá lo estuviese, es la línea negra, que es el SP500. Entonces, si estos tipos reales siguen subiendo, pues el SP500 en principio deberá seguir bajando. Obviamente, estas últimas semanas los tipos reales han aflojado, lo que ha permitido también que los índices reboten y los activos de riesgo reboten. Es parte de lo que vigilar. Y por eso, si los intereses a 10 años vuelven a rebotar, los intereses reales, ya sean a 5 años o a 10 años, vuelven a rebotar, pues tengamos cuidado. Eso lo podemos mirar con el mercado de tips. Podemos escoger el proxy, una aproximación con el mercado de tips. Podemos poner interés tips 10 años. Y ahí nos sale el interés que paga el 10 años de interés real. Y si sigue otra vez subiendo, pues pone más presión en los índices. Si consigue reducir y consigue calmarse, pues obviamente da alivio a los índices. También el dólar se ve afectado por estos tipos de interés reales. Si estos tipos de interés reales este último año están haciéndose cada vez
más altos, más altos, más altos, viniendo de un entorno en el que estábamos en negativo. Los tipos reales eran negativos. Fíjense, en 2022 principios teníamos los tipos reales en -1 a 5 años. Entonces, si esa presión, esos tipos reales van haciéndose cada vez más positivos, más positivos, más positivos, hace que el dólar pueda revalorizarse frente a otras divisas. ¿Pero por qué se revaloriza frente a otras divisas? No es que los tipos reales se hagan cada vez más positivos, es que lo estás haciendo antes que el resto de bancos centrales. Y aquí está lo importante, estás dominando la subida de tipos respecto al resto de bancos centrales. Fíjense, esta gráfica la compartí una vez ya, pero creo que me parece importante para recalcar este tema, y es que, sobre todo esto ocurre cuando el spread de los tipos reales estadounidenses y los tipos reales de otras regiones es positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar. Fíjense, abajo en la tabla de abajo, que es la importante a ver ahora, tenemos la línea negra que nos muestra el tipo de interés real a 10 años, a 5 años de Estados Unidos. No está ajustado desde hace tiempo esta tabla, pero bueno, vamos a decir que aquí está el interés real de Estados Unidos en línea negra. Y en línea gris tenemos el de la eurozona, que está muy por debajo, por ahora. Y entonces, si hacemos el spread, si calculásemos el spread, ahora obviamente ha variado, los dos han variado, pero si hiciésemos el spread, si sale positivo, significa que los tipos reales en Estados Unidos están por encima de los tipos reales en otra zona, en este caso, en la eurozona. Eso significa que hay un spread positivo. Y si ese spread positivo va al alza, que es la línea roja, pues el dólar frente al euro se revaloriza, como pueden ver. Va al alza también, lo sigue a ese spread. Entonces, cuanto mayor sea ese spread, cuanto más los tipos de interés reales de Estados Unidos estén por encima de los tipos de interés reales de la eurozona y más grande sea esa diferencia, ese diferencial en positivo, entonces más grande será el efecto dólar versus euro. Más grande será la revalorización del dólar versus euro. Y esto es lo que ha sido clave estos últimos meses, este último año. Claro que si aflojan los tipos reales estadounidenses mientras que los europeos siguen más fuertes, pues ese spread se va reduciendo, lo que va haciendo que el dólar pues, pueda tener contracción. Entonces, esto es lo importante a vigilar. Por eso quería recalcarlo y por eso he empezado hablando de eso. Lo importante a vigilar son los tipos reales. Es lo que está dictaminando cómo se mueven los mercados. Yo sé que en diferentes medios de comunicación o en diferentes sitios se hablan de muchísimas cosas, pero esto es lo que está moviendo los mercados, los tipos reales, cómo se fijan. Todo depende de los tipos reales de todo lo que están haciendo los diferentes activos. El oro, por ejemplo. El oro compite contra estos tipos reales. Cuando el tipo real se hace muy positivo, compite contra los bonos. Porque el oro tiene costes de almacenamiento, de transporte y de seguridad. Y no paga intereses, no paga cupones. Entonces, hay gente que dice, pues prefiero comprar un bono que me da seguridad, un bono gubernamental, obviamente no te vas a bonos de alto riesgo, te vas a bonos gubernamentales, que me da seguridad y me otorga un dividendo y me otorga un cupón, un interés real. Porque si resulta que el interés real a 5 años está en el 1,5, pues voy a ganarle un 1,5, porque ya es el interés real, ya está descontada la inflación, la expectativa de inflación futura. Entonces ahí es donde el oro por eso lo está haciendo mal este año. ¿Cuál es el potencial cambio? Cuando veamos ese cambio en los tipos de interés reales. Cuando esos tipos de interés reales empiecen a aflojar. Y eso es lo que iremos vigilando en estos programas para ver exactamente cuándo ocurre. Por último, les quería mostrar, ya he hablado mucho de la estacionalidad, pero es que ha salido un último informe de LPL Research y habla otra vez de la estacionalidad, pero con más datos enfocados a los datos electorales. Entonces, bueno, ya esta tabla se ha visto muchas veces, la hemos visto en diferentes colores, en diferentes sitios, por diferentes gestoras, pero al final lo que nos muestra es que, bueno, que en años de midterm, en años de elecciones de medio mandato, pues el mes de octubre es el mejor mes del año, ¿de acuerdo? En meses de medio mandato, el mes de octubre estacionalmente, si nos basamos en la estacionalidad, no en otros datos, en la estacionalidad, la media es que el mes de octubre sea el mejor del año en años en los que hay elecciones de medio mandato, elecciones de midterm. Este año es un año en el que hay elecciones de midterm, por tanto, octubre en principio debería ser mejor que septiembre. En principio, visto por la estacionalidad, si nos basamos en esa objetividad, como podemos ver, septiembre tiene una estacionalidad muy mala, mientras que octubre tiene una estacionalidad muy buena que se ve amplificada por el tema del midterm. Pero es que ahora lo que nos comparte el EPL Research es, bueno, ¿qué ocurre si gana un presidente o qué ocurre si gana más los demócratas o ganan más los republicanos? Bien, no importa, en general, fíjense que el título dice siempre las acciones después de un año de midterm
estacionalmente lo han hecho bien un año después y no importaba quién tuviese más ganancias, ¿no? La ganancia media ha sido de 14,7%. Entonces, a un año vista, pues eso es lo que podríamos ver. Y por último, nos comparten que este es el ciclo presidencial. El ciclo presidencial nos lo comparte LPL Research y nos dice, vale, desde que un presidente está elegido, este es el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Pues, ¿cómo se comportan los mercados? ¿Cuál es la rentabilidad